Perfecto, ya. Y para comenzar, estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todos y todas, que es la salud mental perinatal y su impacto en el desarrollo de trayectorias de psicopatología en la mujer y su familia. Además que hoy día les vamos a dar más detalles del curso integral de salud mental perinatal, que va a comenzar en agosto y que se va a desarrollar en 4 módulos, y Tatiana, la psiquiatra que nos va a hablar hoy, nos va a dar más detalles de ese curso. Así que tengo el honor ahora de presentar a quien nos va a estar hablando de todo el tema, que es la psiquiatra Tatiana Torres, quien será la moderadora y quien va a responder las preguntas que vayan surgiendo. Ella es médica cirujana de la Universidad del Desarrollo y psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Santiago y cuenta con certificaciones en salud mental perinatal. Además nos acompañan las directoras del Centro Ser Mujer, Pilar Roche y Rosario Alomar, quienes tienen una amplia experiencia en el campo de la salud mental perinatal y han sido referentes en la implementación de programas de apoyo y atención a mujeres y familias en esta etapa tan importante de sus vidas. Así que sean todas bienvenidas a este espacio. Recuerden, mientras yo trato de habilitar el chat, está la parte de las preguntas que pueden empezar a realizar. Así que muchas gracias, y Tati, te dejo a ti compartir pantalla. Súper, muchas gracias, Javi. Bueno, buenos días a todas, a todos, darles la bienvenida a este webinar. La idea es que hoy día podamos revisar un poco de este tema de la relevancia de la salud mental perinatal. Si bien yo hoy día les traigo algunos contenidos, la idea es que podamos tener igualmente un espacio de conversación, de reflexión y aprendizaje todos juntos, así que los canales de comunicación están súper abiertos para que puedan realizar sus preguntas. Y podamos ir, digamos, construyendo juntos también la temática que vamos a conversar el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla, entonces. Ok. ¿Me confirman ahí? Sí, se ve, ¿cierto? Sí. Sí, ya, súper, súper. Bueno, como les comentaba, este webinar hoy día nos convoca para que podamos conversar un poquito respecto a la relevancia de la salud mental perinatal y por qué es tan importante que la podamos conocer, que nos podamos formar al respecto, de tal manera que podamos acompañar mejor a las mujeres y a sus familias durante el tránsito por esta etapa. Para empezar, me gustaría, parto un poco con esta frase que está sacada de un artículo de la revista The Lancet, una revista de alto renombre, muy conocida probablemente por muchas de ustedes. El año 2014 The Lancet publicó una serie de trabajos respecto a salud mental perinatal, relevando mucho de su importancia, y en este artículo nombra esta frase muy significativa que dice: no hay momento en la vida, un poquito que tengo la barra de herramientas acá y me molesta un poquito, ahí sí. No hay momento en la vida en que la afirmación que no hay salud sin salud mental, ¿no es cierto?, parafraseando un poco esta frase de la Organización Mundial de la Salud, donde suene más cierta que en el periodo perinatal. O sea, ya nos da cuenta de que en esta etapa la salud mental perinatal tiene un rol realmente relevante. Y un poco ligado a esta frase, me gustaría plantear, como para que podamos iniciar esta jornada de hoy, una pregunta abierta para quienes quieran y se animen a compartir algunas de sus experiencias. Me gustaría plantearles esta pregunta, como desde sus experiencias, ¿cómo entiendo la importancia de la salud mental perinatal? ¿Desde dónde me llega esta importancia? ¿Cómo lo he ido como resignificando? ¿Cómo lo he ido levantando? ¿Qué puede ser desde experiencias personales, profesionales, desde diversas áreas? Entonces, me gustaría ver si alguien se anima también. Ay, perdón, dejé de compartir. Ahí sí, si alguien se anima quizás a contarnos algo de qué es lo que los convoca con la salud mental perinatal. Pueden levantar la mano y ahí les asignamos micrófono. Ya, matrona Carolina González. Dale, Carolina. A ver, ahí sí, ¿se escucha? Ahí sí, te escuchamos, Carolina. Ah, ya, súper. Ahora sí, perdón. Para mí me quise asistir acá porque la verdad es que como formaciones de matrona, desde la matronería, no tenemos en realidad formación sobre esto.
y cada día, sobre todo en mi caso, tratando más como el parto respetado, el parto natural, nos enfrentamos mucho a mujeres que anhelan un concepto de parto específico, pero sin herramientas, sin entorno, sin compañero y con antecedentes súper importantes de partos anteriores o de la propia como vida de mujer. Entonces creo que es importantísimo. Súper, muchas gracias Carolina por tu comentario. Yo creo que lo que tú dices es muy relevante y yo creo que la realidad es que hasta hace muy poco tiempo, yo creo que en ninguna carrera o malla de carreras de la salud hay formación perinatal como tal. Por lo tanto es un gran vacío, un gran área, un área que está, hay mucha deuda, digamos, al respecto, porque hay mucha necesidad respecto a salud mental perinatal. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Está Berta Salas. Adelante, Berta. Hola, yo soy matrona en el Hospital Regional Rancagua, ya con harta experiencia y bueno, en realidad, bueno, de acuerdo con Carolina, con la colega, pero además es una etapa en que nos influyen los procesos de gestación, nos influye en el proceso de parto y de nacimiento y futuramente en el puerperio. Entonces, es algo importante que nosotros tenemos que ver y que tomarle la importancia que tiene para poder intervenir en el minuto que se pueda, que se deba, en realidad, para prevenir muchas cosas. Por ejemplo, las expresiones postparto, ¿verdad? Tener una disposición diferente al parto, al nacimiento y a los cuidados posteriores de ese recién nacido. Eso. Perfecto, muchas gracias Berta, muchas gracias. Yo creo que es muy cierto lo que dices y creo muy interesante también cómo los otros profesionales de la perinatalidad, no desde la salud mental solamente, sino que los otros profesionales que acompañan la perinatalidad, creo que es muy, muy relevante que tengan herramientas para poder acompañar estos espacios. El año pasado nosotras en el centro estuvimos realizando una capacitación también a jefaturas de matronería de todo el país en alianza con el MinSal y salieron cosas muy importantes respecto sobre todo a la necesidad de formación de quienes acompañan a las mujeres desde el acompañamiento al embarazo, al parto y al posparto con estas herramientas, así que me hace muchísimo sentido lo que comentas. ¿Alguien más que tenga su manito levantada, Javi? No, nadie más. ¿No? Hay una. La Ya. voy a Miriam. Vale, Miriam. Hola, buenos días. Yo les hablo de acá de México. Y bueno, yo soy doctorante de salud mental perinatal en investigación. Estoy en mi primer semestre y bueno, lo veo muy importante porque digamos, conteniendo a las familias podemos mitigar, digamos, ese, no sé, inadecuado vínculo que puede existir entre la maternidad y paternidad y podemos como disminuir el daño que pueda ocasionar en la salud mental y lograr tener mejores adultos más sanos. Ajá, yo lo veo desde ese punto. Muchas gracias, Miriam. Qué alegría contar también con personas que nos acompañan desde otros lugares, de otros países. Muy contentas de tenerte hoy día aquí y muy de acuerdo con lo que dices. Sin duda, en el periodo perinatal se están construyendo trayectorias de salud, tanto salud física, pero también trayectorias hacia la psicopatología. Por lo tanto, es una ventana, un periodo, sabemos, crítico del desarrollo de mucha neuroplasticidad y sensibilidad, tanto en el bebé como en la madre. Pero que también es una tremenda ventana de oportunidad para la prevención y para promoción de salud mental y salud, digamos, en una salud integral. Así que muchas gracias por tu comentario. Tenemos otra mano de Margarita Leal. Dale, Margarita, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos súper bien. Perfecto. Sí, mira, yo soy psicóloga y justamente estoy trabajando en la maternidad del Hospital de la Chile.
y me ha tocado ver muchos casos y la necesidad también de este apoyo constante a las mamás, del apoyo a las que están en un alto riesgo esperando, de las que están en una neonatología con sus bebitos, de las que están próximas a tener a su bebito y están en pre y posparto, en las que están en puerperio, y veo que es tan importante acompañarlas, que está tan invisibilizado el tema de la salud mental y que se necesita, porque actualmente son, por ejemplo, las matronas las que tienen que asumir esta contención y muchas veces no tienen las herramientas y es muy necesario. Eso. Muchas gracias, Margarita, por tu comentario. Absolutamente de acuerdo con lo que comentas. La salud mental todavía carga con bastantes mitos, juicios, que llevan muchas veces a invisibilizar o normalizar muchas de las cosas que ocurren, y lo cual lleva a subdiagnosticar, subtratar, que es una de las grandes dificultades con las que nos enfrentamos hoy día. Pero bueno, estos espacios también de formación, de conversación, son pequeños granitos de arena que van contribuyendo a que podamos levantar la temática perinatal, sobre todo salud mental perinatal, como una temática de salud relevante, ¿ya? Así que muchas gracias, Margarita. Ya, si les parece, voy a avanzar. Mucha gratitud por todos sus comentarios, creo que todos han sido muy interesantes, y también puede que muchas estemos, yo al menos también comencé mi camino hacia la perinatalidad también desde mi propia maternidad, entendiendo que también las maternidades y paternidades también nos movilizan y nos acercan a este tema. Bueno, entonces, empezando ya, avanzando con esto, el periodo perinatal, ¿no es cierto?, que se configura desde el deseo, inclusive de un embarazo, de la búsqueda de un hijo, hasta inclusive la crianza temprana. Sabemos que, bueno, es un periodo de gran impacto en la vida de la mujer y de su familia. Es un periodo que está caracterizado por una alta vulnerabilidad biológica, que no solo pasa por los cambios propios de la gestación, lactancia, sino que también hay una neurobiología que está en un periodo también muy crítico y sensible, dado todo el efecto, digamos, de las hormonas sexuales propias del embarazo, que nos generan mucha plasticidad neuronal, pero también mucha vulnerabilidad. La mujer está además en un contexto que requiere mucha demanda de adaptación, y la adaptación no es solo a no dormir o a tener que amamantar, sino que hay una necesidad de adaptación emocional y psíquica constante durante toda la etapa perinatal. Esto va a hacer que la mujer requiera movilizar muchos recursos para adaptarse y hacer frente a las dificultades que pueden surgir, por lo cual puede que en esta etapa requiera de ayuda o acompañamiento. Al mismo tiempo es un periodo de oportunidades también de intervención, de reparación y de prevención en salud mental. Y sin duda, la salud mental materna importa. Acá levanto un poco el hashtag que de una campaña del año 2022. Los primeros días de mayo siempre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna, una iniciativa que justamente busca visibilización y sensibilización respecto a la salud mental materna y perinatal. Bueno, la idea hoy día, el gran tema que vamos a hablar es justamente porque es importante saber, conocer sobre salud mental perinatal. Acá les traigo, espérenme, me quedaron un poco ahí. Yo creo que una de las grandes relevancias y por qué es tan importante la salud mental perinatal es porque la patología mental durante esta etapa se asocia a aumento en la morbimortalidad materno-infantil. Es decir, que una madre pueda estar deprimida, ansiosa u otras patologías durante esta etapa trae consecuencias importantes tanto a corto, mediano como largo plazo para la madre, su bebé y también su sistema familiar completo. Además, sabemos que la patología mental tiene una alta prevalencia, a pesar de lo cual habitualmente es subdiagnosticada. Contamos con intervenciones efectivas, al menos en algunas áreas hay más evidencia respecto a eso, a pesar de lo cual igual existen muchas barreras al acceso, tanto en atención como en tratamiento, lo cual deja un poco estas patologías no tratadas o subtratadas. Además, el no tratar la patología mental perinatal implica un altísimo costo en salud, hay una carga por enfermedad muy alta, lo cual lo convierte en un problema de salud pública muy relevante. Además, en general, lo perinatal
ha estado muy ligado al modelo médico, como el modelo médico que acompaña un poco el control del embarazo, el parto y el posparto, lo que no permite que las mujeres puedan acceder, las mujeres y su familia, a una atención mucho más integral respecto a su salud mental en esta etapa. Por lo tanto, hoy día vamos a tocar algunos de estos puntos, no todos, porque no tenemos tanto tiempo, pero en lo que más nos vamos a, sobre todo, centrar es entender, bueno, lo prevalente que es, las consecuencias que tiene la patología mental materna durante este periodo y por lo tanto la importancia de tratar, y también vamos a conversar un poquito respecto a las barreras al acceso que también nos tocan como profesionales de la salud. Bueno, respecto a la prevalencia de los trastornos mentales perinatales, como les comenté, la etapa perinatal es un periodo del ciclo vital de una mujer de una alta vulnerabilidad al punto de vista de salud mental. Por lo tanto, es frecuente que podamos encontrarnos con ya sea el debut de una patología psiquiátrica o que pueda tener una recaída o recurrencia de una patología psiquiátrica previa, a pesar de que la mujer haya estado inclusive estable previa al embarazo. La prevalencia de la patología mental en esta etapa habitualmente es alta, ¿ya? Habitualmente sí está subdiagnosticada, hay mucho más visibilización respecto a la depresión posparto, pero en general todo el resto de la psicopatología tiende a estar más bien subdiagnosticada y todo el espectro de trastornos mentales en general no reciben el tratamiento necesario durante esta etapa. El periodo de toda la etapa perinatal es de alto riesgo, sin embargo el periodo postnatal temprano es el que concentra el mayor riesgo, sobre todo para la patología mental severa, ¿ya? Hay 22 veces más probable una hospitalización psiquiátrica durante el primer mes posparto versus la etapa pregestacional, y esto es especialmente válido para mujeres que tienen alguna patología mental severa, ¿ya? Por ejemplo, los trastornos del ánimo severos, los cuadros psicóticos, los cuadros obsesivos también tienen un alto riesgo de descompensarse durante el primer mes, y acá la evidencia científica es bastante contundente al respecto. Para los trastornos mentales menos severos, que son sin duda los que vemos con más frecuencia, que tiene que ver con los trastornos depresivos leves a moderados y los trastornos de ansiedad, la evidencia es menos clara respecto a las prevalencias, más que nada porque hay muchos como dificultades metodológicas, ¿ya? Estudios que han utilizado criterios distintos, lo cual genera datos muy difíciles de homogeneizar. Sin embargo, a pesar de eso, los estudios indican que los síntomas ansiosos y depresivos son frecuentes y que habitualmente tienden a iniciarse en el embarazo o inclusive durante el embarazo, lo cual levanta la importancia de que podamos tener un alto índice de sospecha durante estas etapas. En una mujer que está planificando su embarazo, idealmente la búsqueda activa de estos síntomas y por supuesto también durante el embarazo. Estudios sistemáticos, que en el fondo son revisiones de muchos estudios con un N de mujeres muy alto, han evaluado las prevalencias para depresión posparto de un 17% aproximadamente, y para la ansiedad antenatal entre un 15 y un 20%, y la ansiedad posparto como alrededor de un 10%. Algunos datos en Chile, sabemos que un estudio del doctor Yardesi, que hace varios años atrás, pero que es un estudio bastante significativo, 1/3 de las mujeres embarazadas en nuestro país sufre síntomas depresivos o ansiedad, o sea, presenta algo de la sintomatología. Y esta cifra aumenta a más del 40% de las puérperas, lo cual es un número muy alto. Ahora, habitualmente estos tratan síntomas más bien inespecíficos que no conllevan a un compromiso funcional completo. Sin embargo, pudiesen hacerlo si es que esta mujer, por ejemplo, está sometida a mucha adversidad psicosocial o a muchas otras dificultades. Por lo tanto, igualmente deben alertarnos de poner un poco más de ojo y acompañar más a esa mujer. Cuando miramos criterios específicos de enfermedad, para trastorno, por ejemplo, para trastorno depresivo, el porcentaje llega a un 10% en el embarazo y entre un 10 y un 20% en el posparto, lo cual igualmente es un número muy alto de mujeres que van a cumplir criterios para trastorno depresivo. Por lo tanto, sin duda, la prevalencia es alta. O sea, pensar que esto no le ocurre a las mujeres o que es infrecuente no es una realidad. Ahora, ¿cómo el presentar una patología mental perinatal genera consecuencias, impacto en la diada, ya sea tanto en términos de salud mental, pero también en términos de la salud física, como lo vamos a ver ahora, ha sido foco de harta investigación durante el último tiempo? Si bien, por un lado,
hay ciertos factores de riesgo compartidos, factores de riesgo ambientales compartidos, que son factores que actúan como determinantes de salud, tanto de salud física como salud mental, como podría ser, por ejemplo, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educacional, consumo de tabaco, obesidad, violencia, que son factores que predisponen a las personas a presentar patología de salud mental y al mismo tiempo a presentar diversas patologías físicas. Es uno de los mecanismos que pudiese explicar. Sin embargo, diversos estudios han tratado de un poco como controlar estas variables que podrían ser un poco más confundentes, y sin embargo hay bastante claridad ahora, que es un tema que está en estudio, pero hay luces bastante claras de que, independiente de estos factores de riesgo compartidos, hay una serie de mecanismos biológicos independientes de estos factores de riesgo que nos explican esta relación entre tener un trastorno mental durante esta etapa y que esto se traduzca en un impacto en la muerte y mortalidad materna. Distintos estudios, distintos lineamientos de estudio ahora, digamos, pensando en cómo la patología mental materna, por ejemplo, puede sensibilizar el eje hipotálamo hipófisis adrenal y desde ahí generar cambios también en la neurobiología, por ejemplo, del feto. La afectación al sistema serotoninérgico durante esta etapa. La teoría de la programación fetal también, que nos habla de cómo durante la vía intrauterina el feto también está expuesto a estresores ambientales maternos y que a través de mecanismos epigenéticos, es decir, metilaciones que hacen que ciertos genes se puedan expresar o no, estos fetos también comienzan a programar su información genética para tener ciertas trayectorias de salud. Hay otra investigación que tiene que ver con, por ejemplo, el estrés oxidativo que se produce a nivel placentario y cómo la placenta, a raíz de esto, no puede utilizar los mecanismos propios que tiene para disminuir la exposición fetal al cortisol. Hay también estudios que hablan de que hay una excesiva activación inmunológica en la madre que también puede impactar la neurobiología fetal. Y así, muchísima investigación que hoy día nos está abriendo un poco estas ventanas a comprender cómo la patología mental durante esta etapa tiene un impacto tan significativo, inclusive a largo plazo, sobre la madre y su bebé. Bueno, vamos a revisar un poco cuáles serían parte de las consecuencias de esto. Bueno, por un lado, la mortalidad materna, que es un tema muy relevante. Los trastornos mentales perinatales se asocian a muerte materna, ya sea a través del suicidio, o al hecho que favorecen el consumo de sustancias, o que las mujeres con patologías mentales también tienen más patologías médicas asociadas y están más expuestas a la violencia. El riesgo de suicidio en el periodo perinatal aumenta en mujeres con enfermedades mentales de moderadas a severas en comparación con mujeres que no tienen patología psiquiátrica, y el riesgo está muy asociado a la depresión severa. La muerte ocurre, hay estudios que muestran que ocurre con más frecuencia en la segunda mitad del primer año de posparto, y estudios demuestran que las mujeres, al momento de cometer el suicidio, el gran porcentaje de ellas no estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico activo al momento de que ocurra su muerte, a pesar de estar cursando una patología psiquiátrica severa. El suicidio constituye una de las principales causas de muerte entre las mujeres durante el embarazo y el primer año posterior al nacimiento, y es algo que tenemos que tener muy presente. Por otro lado, las madres que están con patología mental durante el embarazo y el posparto también tienen otras complicaciones. Por ejemplo, tienen peor cuidado de su salud, peor controles de los embarazos, tienen dificultades en sus relaciones sociales, aumenta el riesgo de deprimirse posterior al periodo perinatal, les cuesta más la incorporación posteriormente a su trabajo, retomar funcionalidad, les cuesta establecer y mantener la lactancia materna, tienen dificultad para vincularse con sus bebés, les cuesta más el cuidado de sus bebés, hay más riesgo de abuso y negligencia hacia los bebés, y también está junto con el riesgo de suicidio, el de infanticidio. Por lo tanto, el que las madres puedan recibir un tratamiento es muy importante. Además de esto, hay bastante evidencia respecto a que la patología mental también impacta en los resultados obstétricos y neonatales, ¿ya? Es decir, que una mujer embarazada trate su patología mental contribuye a que tenga mejores resultados durante su embarazo. Las mujeres con patología mental tienen mayores resultados adversos obstétricos y neonatales, incluido el parto de pretérmino y las alteraciones en el crecimiento fetal, o sea, se asocia más a parto prematuro y a retraso del crecimiento intrauterino. Mujeres con patología mental severa también se asocia a mayor riesgo de los síndromes hipertensivos del embarazo, a tener complicaciones hemorrágicas periparto, a presentar desprendimientos de placenta y abortos. Y
El gran porcentaje de la evidencia está más centrada en la depresión antenatal, sin embargo también hay estudios que asocian los trastornos de ansiedad durante el embarazo con todas estas complicaciones. Por lo tanto, el tratamiento de esto es muy importante. Además, hay un impacto significativo sobre el desarrollo del bebé, ¿ya? Este bebé que está en gestación y que posteriormente se va a desarrollar en este espacio vincular intersubjetivo con su madre y sus cuidadores. Y en el caso de los niños, el impacto lo podemos ver en diversas áreas, tanto cómo impacta el desarrollo físico, la salud física de este niño, este lactante, el impacto que tiene en su neurodesarrollo a mediano y largo plazo, y también el desarrollo que va a existir en la vinculación afectiva en la diada. En el caso de la salud física, ¿ya? Estudios sistemáticos han encontrado que la depresión en el posparto se asocia con un aumento en la mortalidad y hospitalizaciones por causa médica en los lactantes durante el primer año de vida. En general se asocia a complicaciones como presentar síndromes diarreicos crónicos o recurrentes, retrasos del desarrollo psicomotor y talla baja o retrasos en la curva del crecimiento. Se considera que en general los trastornos mentales perinatales son marcadores de riesgo para la salud física en la infancia. Por lo tanto, estos niños deben ser observados con mayor atención. Y esto es especialmente importante en los niveles socioeconómicos bajos, donde inclusive el impacto, por ejemplo, sobre la talla, pudiese observarse inclusive hasta los 5 años de edad, lo cual es un efecto bastante largo en el tiempo, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo presente, sobre todo en quienes trabajan y acompañan a mujeres en sectores mucho más vulnerables, con mayor adversidad psicosocial, porque una vez que este bebé nace, hay una serie de otras complicaciones que pueden seguir acompañando si es que la madre no recibe un buen tratamiento y no se interviene sobre esta familia. En relación al neurodesarrollo, existe una asociación entre la patología mental perinatal y resultados adversos para la salud mental de estos niños. Es decir, que la mamá pueda estar deprimida, con un cuadro obsesivo, descompensado, un cuadro ansioso, tiene consecuencias para la salud mental de este niño. Y lo que más está estudiado es depresión perinatal y consumo problemático de alcohol, ¿ya? En general, la asociación entre consumo de alcohol, sobre todo durante la gestación, ¿no es cierto?, con el posterior síndrome alcohólico fetal y todo lo que sabemos, y hay una clara asociación con un deterioro cognitivo a largo plazo en estos bebés. Sin embargo, también hay asociación entre los trastornos depresivos y también los ansiosos, donde a largo plazo se ha visto que estos lactantes pueden presentar retrasos en el desarrollo cognitivo, en general leves, pero aún así son niños que, por ejemplo, tienen retrasos en el desarrollo del lenguaje, tienen algunas alteraciones en el neurodesarrollo menores, como algunas dispraxias, alguna torpeza motora, cosas como menores, pero que están presentes ahí. Se asocia a mayor trastornos externalizantes, como por ejemplo los trastornos de conducta, el síndrome de déficit atencional con hiperactividad, y también, acá sale puesto la ansiedad, pero también la depresión, en verdad. La ansiedad produce un leve aumento de los problemas emocionales en la infancia media y temprana, pero la depresión posparto también antenatal, pero sobre todo la posparto, también produce aumento de los cuadros anímicos a largo plazo, e inclusive hay algunos estudios que han seguido a las poblaciones de niños hasta la adolescencia, donde se ha visto que hay un porcentaje que aún mantiene el riesgo elevado de deprimirse durante la adolescencia, como consecuencia, digamos, de la depresión materna. Por lo tanto, sin duda, estas son consecuencias importantes porque son a largo plazo. Y además existe el impacto sobre el vínculo afectivo, ¿ya? El vínculo afectivo se refiere tanto a la posibilidad, digamos, de vincularse afectivamente, pero también hace referencia al apego, digamos, que se genera en la diada, entendida como esta relación que establece el bebé con sus cuidadores, para buscar proximidad y regulación afectiva y fisiológica en situaciones de estrés, ¿no es cierto? El concepto, ¿no es cierto?, que fue acuñado por Bowlby y que posteriormente ha ido recibiendo mucha información, mucho trabajo, y está hoy día como un elemento muy central de cómo comprendemos el desarrollo infantil.
¿Cómo entendemos que la patología mental materna impacte sobre el vínculo? Sabemos que dos elementos centrales para que este bebé pueda establecer un vínculo seguro con sus cuidadores tiene que ver con la sensibilidad y la función reflexiva o mentalización. La sensibilidad se refiere a la capacidad que tienen los cuidadores de poder detectar las señales que da el niño, responder a ellas de manera correcta y también como atingente y contingente, en el fondo de leerlo y responder en el momento para aliviar aquello que necesita. Y la función reflexiva se refiere a la capacidad que tenemos de mentalizar, es decir, de pensar e hipotetizar sobre los estados mentales de otros. Por lo tanto, lo que sabemos es que estas dos grandes pilares que están a la base del desarrollo de una relación de apego segura se ven interferidos por la patología mental materna, ¿ya? Habitualmente los trastornos mentales perinatales se asocian con una menor sensibilidad de la madre, menor capacidad de leer a sus bebés y una baja función reflexiva, es decir, menor capacidad de poder mentalizar, pensar e hipotetizar sobre lo que le puede estar pasando a sus bebés. Se ha descrito una mayor incidencia de apegos infantiles inseguros en hijos de madres deprimidas y sabemos que los estilos de apego inseguros y desorganizados se asocian a mayor riesgo de desarrollo de psicopatología en la infancia. Las mamás deprimidas reportan en general sentimientos más hostiles y vivencias de estrés en relación a las interacciones con sus bebés, así como percepciones negativas en cuanto a las conductas que presentan los niños. Incluso hay algunos estudios que muestran que las madres que están cursando cuadros ansiosos interpretan como más negativas interacciones que a la observación de terceros parecen interacciones diádicas absolutamente esperables. Sin embargo, la interpretación subjetiva que hace la madre es mucho más negativa respecto a su bebé y respecto a sí misma, lo cual está interferido por la patología mental materna. Y se reportan más efectos negativos en el vínculo, mientras más severa y crónica sea la depresión de la madre. Por lo tanto, y hoy día sabemos que el apego que desarrolla este bebé es un apego que nos acompaña de por vida, que se mantiene hasta la vida adulta, que es un apego que replicamos en múltiples de nuestros vínculos afectivos a través de nuestra vida. Además, también la patología mental perinatal tiene un impacto sobre el sistema familiar completo. En general, también se ha visto que las mujeres que están cursando alguna patología mental durante esta etapa tienen más dificultades en la relación de pareja, se asocia a un aumento en los quiebres y separaciones de pareja, entendiendo que también la llegada a los hijos se configura como una crisis normativa dentro de la vida familiar, o sea, es un momento de crisis, de ajuste que demanda mucho a la pareja, tanto en temáticas de parentalidad, pero también en temáticas propias de pareja. Sin embargo, la patología mental tensiona mucho más esto y se asocia a mayor quiebres y separaciones. La patología mental materna también se asocia a más dificultades en las relaciones familiares y un elemento muy importante que ha tomado también más investigación en los últimos años respecto a la salud mental de los padres es que hoy día sabemos que lo que más está estudiado es depresión, digamos que la depresión posparto aumenta la probabilidad de depresión en el padre. De hecho, es el principal factor de riesgo estadísticamente significativo que aumenta el riesgo de que los padres también se puedan deprimir. Por lo tanto, el impacto de esto como que atrapa a todo el sistema familiar completo. Por lo tanto, las consecuencias que hoy día que hemos conversado son sumamente significativas. Desde aquí podemos entender la relevancia que esto tiene, el impacto que tiene y sobre todo porque son consecuencias que también son tanto a mediano como a largo plazo. Ahora, a pesar de todo esto que hemos dicho, que es muy importante, nos encontramos con un montón de barreras a que estas mujeres estas mujeres y sus familias que necesitan de atención, puedan recibir atenciones efectivas y oportunas en salud mental perinatal. A pesar de que durante esta etapa, las mujeres cuando están embarazadas y cuando tienen bebés pequeños tienen muchísimos contactos con el sistema de salud, mucho más probablemente que en otros momentos de su vida. A pesar de eso, hay muchas barreras que dificultan la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales perinatales. A pesar de contar además con tratamientos empíricamente validados para los problemas de salud mental, la atención en salud mental perinatal es inferior a la adecuada, tanto en calidad como en accesibilidad. Hay diversas barreras, yo acá les traje algunas para que las podamos tener en mente. Algunas tienen que ver con las barreras al acceso, que tienen qué barreras hay para que esta mujer pueda acceder realmente a
ser atendida y evaluada. Hay otras barreras que tienen que ver con los profesionales y los establecimientos de salud, y otras barreras que tienen que ver con el acceso al tratamiento como tal. Dentro de las barreras al acceso, a la atención, algunas tienen que ver primero con el estigma social. O sea, hay un gran estigma que acarrea la patología mental durante esta etapa, lo cual genera que muchas mujeres en general tengan mucha vergüenza a poder decir que no se sienten bien, que a veces no se sienten muy vinculadas efectivamente con sus hijos, que sienten rechazo hacia ellos, y por lo tanto esto lleva a que en general los síntomas se tiendan a ocultar. Muchas veces también el no concebir los problemas emocionales como un problema de salud, entender que es algo que ocurre y que esto no tiene nada que ver con algo que requiere algún tratamiento. La normalización social de las alteraciones emocionales perinatales, atribuir todos los malestares o sufrimientos psíquicos que puede tener una mujer en esta etapa simplemente a que así es el embarazo o que así es el posparto. El miedo a las consecuencias de la posible detección de un problema de salud mental. Muchas mujeres tienen miedo también en que esto pueda implicar, por ejemplo, en niveles socioeconómicos más bajos, el que esto pueda implicar alguna consecuencia para su familia, que puedan quitarle a su bebé, que puedan diversas cosas, consecuencias, miedo a los tratamientos también, incomodidad y vergüenza de contar, de responder algunas de las preguntas, son algunas de las barreras. Las barreras que tienen relación con los profesionales y los establecimientos, una de las principales tiene que ver con la falta de conocimiento y habilidades en el manejo de los problemas de salud mental, lo cual hace que muchas veces los profesionales, al no tener herramientas, simplemente puedan evitar entrar en estas temáticas, porque en la medida que uno abre también tiene que hacerse cargo también de lo que surge ahí. Muchas veces también los profesionales están con una alta carga asistencial, lo cual genera un poco la sensación de no tener el tiempo tampoco para quizás poder abrir algunas de estas temáticas. Muchas veces hay falta de sistema de referencia, o sea, no tengo dónde derivarla, quién la puede atender, acá no sabemos mucho qué hacer. Y también la falta de implicación en los cuidados integrales, un poco esto desde de repente centrarnos demasiado en el modelo médico que no nos permite un acompañamiento más integral en la mujer y su familia. Y de acceso al tratamiento, bueno, por un lado la falta, que esto yo creo que quienes acompañamos mujeres en el posparto lo vemos, la falta de tiempo de las mujeres para su autocuidado, ¿cierto? Nace el bebé y está todo el foco puesto en el bebé, en que esté bien, en que esté amamantado, que vaya a sus controles, y las madres quedan un poco relegadas ahí a la sombra, a la oscuridad, y sin mucho tiempo para sacar a la luz sus necesidades, sus controles. Muchas veces también las mujeres no tienen posibilidad de recorrer distancias, de ir a los lugares de atención en salud, sobre todo entendiendo, por ejemplo, que en distintos niveles territoriales la realidad también es distinta. En zonas rurales, por ejemplo, las mujeres tal vez con un bebé no pueden acceder de manera tan fácil a ir a un CESFAM una vez a la semana para conversar con una psicóloga. Es algo que por temas como de distancia no tienen cómo hacerlo. Tener más niños o otras personas a cargo. En general las mujeres están muy relegadas al cuidado, entonces muchas veces no solo cuidan a otros hijos, sino cuidan a algún familiar enfermo. Miedo al tratamiento farmacológico, que es una de las grandes barreras, y por lo tanto también es muy importante la formación y educación de los profesionales de la salud para evitar cometer tantos errores que vemos con mucha frecuencia por suspensiones inadecuadas de tratamientos farmacológicos que traen grandes consecuencias para las mujeres y su familia. Hay este estudio, un estudio chileno del año 2015, un estudio cualitativo que estudia las barreras de acceso al tratamiento en la depresión postparto en centros de atención primaria. Se los dejo de referencia para quienes lo quieran revisar, pero una de las cosas muy importantes que muestra este estudio es que el tamizaje de la depresión postparto en nuestro país tiene una alta cobertura. O sea, efectivamente, junto con Chile Crece Contigo, hay una alta como conciencia a la aplicación, por ejemplo, de la escala de Edimburgo, y por lo tanto la detección de depresión postparto en nuestro país es alta y es bien aceptado también por las usuarias. Sin embargo, los datos de MinSal indican que esto no se traduce en ingresos a tratamiento. A pesar de que la depresión es una patología GES, estas mujeres no llegan a recibir el tratamiento que realmente necesitan, y por lo tanto en nuestro país también estamos enfrentados a muchas de estas barreras sobre las cuales es muy importante que podamos intervenir, justamente con la idea de que estas barreras las podamos convertir ojalá en facilitadores. En la medida que nosotros contamos con más herramientas de salud mental perinatal, podemos acompañar mejor a estas mujeres y a estas familias, y podemos ayudar
un poco como agentes más promotores en prevención también y en tratamiento de salud mental. Por lo tanto, algunas reflexiones finales. Lo perinatal sin duda nos convoca a todos, desde lo personal y desde lo colectivo. En la etapa perinatal estamos construyendo trayectorias de salud mental y de salud física, y por lo tanto acá es necesario que hagamos muchas cosas, tanto respecto a lo micro como a lo macro. Es necesario hablar de salud mental perinatal, que las mujeres puedan conversar, que podamos conversar respecto a lo que nos pasa, respecto a nuestras maternidades, respecto a lo fácil y lo no tan fácil, a lo luminoso y a lo oscuro que puede acompañar la maternidad. Es necesario que los profesionales de salud estén formados y tengan herramientas adecuadas para acompañar a las mujeres durante esta etapa. Es necesario también más investigación en salud mental perinatal, de tal manera de que podamos ofertar intervenciones que sean adecuadas a los diagnósticos, pero también a las realidades locales y territoriales de cada una de las mujeres, considerando factores culturales, por ejemplo, el acompañamiento a mujeres migrantes, en un amplio espectro. Necesitamos también que nuestro sistema de salud cuente con programas, con guías clínicas, con redes, con sistemas de referencia para que los equipos sepan cómo actuar cuando nos enfrentamos a temáticas de salud mental perinatal. Y sin duda a nivel más macro necesitamos políticas públicas que puedan resguardar y asegurar la salud mental perinatal. Y también muy importante, es muy necesario el autocuidado de los profesionales de salud que trabajan alrededor de la perinatalidad, quienes también estamos expuestos a todo lo que esto conlleva y también de alguna manera también va tocando nuestras propias historias en relación a lo perinatal. Por lo tanto, les comparto acá una imagen de una campaña que hicimos hace algunos años con la invitación a involucrarse en la salud mental perinatal, porque nos convoca a todas y todos. Y para cerrar, lo último que les quiero contar es compartir con ustedes también nuestro curso. Desde el Centro Ser Mujer tenemos igual un alto compromiso respecto a la temática de docencia y de formación de distintos profesionales de la salud. El centro lleva hace ya un tiempo generando tanto cursos propios del centro como también realizando colaboraciones con otras instituciones e instancias, como les comentaba. Hemos hecho colaboraciones con MinSal, con alguna Fundación Amparo, también un diplomado, y muchas de las docentes también aquí participan en docencias en otras instancias también, y por lo tanto para nosotros como centro es muy importante esta línea formativa. Este año vamos a desarrollar el segundo semestre este curso de salud mental perinatal, que busca justamente la entrega de herramientas terapéuticas a los profesionales que nos acompañen y participen de este proceso. Brevemente les quiero compartir un poco los módulos. Es un curso muy interesante porque que es primera vez que lo implementamos así. Es un curso que es bastante flexible, cuenta de 4 módulos, sin embargo, quien quiera puede realizar los módulos completos de manera consecutiva uno tras otro, pero también pueden ser realizados de manera independiente quienes sientan más interés por un módulo u otro, ¿ya? Es un curso online, sincrónico, pero que también quedará grabado para quienes no puedan asistir a los encuentros, puedan revisarlo después. Y si bien vamos a enfocarnos harto en temáticas teóricas prácticas, va a haber un foco muy importante a lo práctico, a que podamos generar herramientas concretas para que todos quienes realicen y nos acompañen en el curso puedan aplicarlas en su realidad de trabajo local. El primer módulo va a estar, es un módulo que está muy enfocado en los fundamentos más como teóricos de la salud mental perinatal, con un importante enfoque de género, trayendo sobre todo la mirada también neurobiológica a la comprensión de la perinatalidad. El segundo módulo se va a tratar, es netamente mucho más psicopatológico, de los trastornos perinatales, y nos vamos a enfocar en lo más frecuente, tanto lo anímico como afectivo. El tercer módulo está enfocado a la intervención, tanto en embarazo como acompañamos parto y posparto, y también vamos a mirar con mucho detalle el acompañamiento farmacológico también. Y el último módulo está orientado a situaciones clínicas específicas como el duelo gestacional, que es una temática muy relevante hoy día, además que hoy día también tenemos una norma técnica respecto al acompañamiento en duelo, que es importante conocerla. Vamos a hablar respecto a trauma perinatal, una temática también muy importante, muchas veces subdiagnosticada y confundida con depresión postparto, adicciones en perinatalidad, que es una temática muy frecuente, de la cual también tenemos que conocer, y maternidades múltiples, donde también tiene matices que es muy importante poder conocerlos para acompañar bien a estas mujeres.
Contarles que tenemos un equipo docente que es muy amplio, hay 11 docentes para realizar este equipo, tanto psicólogas como psiquiatras, todas todas tienen formación en salud mental perinatal, todas tienen experiencia clínica, todas también participan en docencia en distintas instancias, y bueno, esperamos que para quienes les interese, se quieran unir y nos quieran acompañar y participar, ahí les dejamos la información para más, ahí está el correo electrónico para más información o algo más que puedan necesitar, y contarles que, como ya les contó la Javi, nuestro primer módulo inicia el sábado 5 de agosto, así que los esperamos. Y bueno, ahora con la idea de que podamos conversar un poquito en lo tiempo que nos queda sobre salud mental perinatal, podamos quizás conversar para si hay preguntas o lo que me quieran contar. Ay, perdón, voy a tener que compartir. Gracias, Tati, por esta muy buena presentación. Hay una pregunta de Margarita Leal, una reflexión, dice, mira, la mujer también tiende a ponerse en segundo plano y sentir vergüenza, pedir ayuda por la crítica del entorno ante la sintomatología de salud mental. No sé si quieres responder. ¿Cómo? Disculpa, es que se me entrecortó un poquito. La mujer tiende a ponerse en segundo plano y sentir vergüenza a pedir ayuda por la crítica del entorno ante la sintomatología de salud mental. Perfecto, ya, sí. Bueno, Margarita, creo que una reflexión sumamente importante y que va muy de la mano de todos los juicios que todavía rodean a la salud mental perinatal, ¿ya? Juicios sociales, culturales, todavía igual hay una cultura muy patriarcal también que hace que mucho de esto que ocurre a las mujeres quede todavía que quede en lo oculto, ¿ya? Es como que se vive un poco puertas adentro y muchas veces, como tú bien dices, por temor a la vergüenza, al juicio, a ser tildadas de malas madres o de madres incompetentes de alguna manera, y sin poder como resignificar lo que ocurre como una patología de salud mental. Y desde ahí creo que es tan importante como estos espacios de formación y los espacios que se generan con las pacientes, con las usuarias, con las mujeres, inclusive entre ellas, por ejemplo, lo que ocurre en los círculos, en los grupos, es tan importante, porque ayuda justamente a ir desde lo individual, desde lo subjetivo, ir mitigando un poco ese juicio o esa carga un poco más externa que sin duda ejerce una presión importante y es una importante barrera a que las mujeres consulten. Sí, muchas gracias, Margarita, por tu reflexión. No hay más preguntas, pero pueden hacerlas, o si alguien quiere levantar la mano y decir algo, también sería súper bueno. Hay dos manos levantadas. Voy a empezar con Belén. Hola, Belén, cuéntanos. Belén, tienes que ¿Escuchas, activar Belén? el audio. ¿Se Ahí escucha? sí. Ahora Ya. sí. Muchas gracias. Bueno, agradecer la presentación. Yo estoy en formación en la beca psiquiatría y es impresionante cómo no hay ningún tipo de apoyo, digamos, en la formación docente respecto a este tema. Me queda la duda con temas de barreras como de acceso a la atención, sobre todo en la salud mental privada. Nos toca como en el servicio privado como tener que derivar a pacientes que están en esta etapa del ciclo vital con bastantes problemas de salud mental y no hay hay escasez de profesionales para la demanda y lo otro tiene que ver con el costo al acceso a tratamiento. Entonces, yo creo que una barrera importante a mencionar, no solo en el sistema público, que también existe, pero en el privado nos vemos con este nuevo crítico y una brecha finalmente enorme de acceso a la atención. No sé si ustedes como centro cuentan con algún otro tipo de centros que pudiesen aportar como a favorecer la atención de estas pacientes, si hay arancel diferenciado, cómo se puede acceder, cómo podemos, digamos, como red tratar de fomentar que la gente llegue a consultar, porque todos sabemos que el tema de costo económico, no solo de desplazamiento como lo mencionabas tú, sino que costo económico también genera una brecha. Eso. Sí. Gracias, Belén, por tu comentario. Yo creo que es muy cierto y un poco lo que dices, como la falta de
de formación en las mallas, no hay formación respecto a lo perinatal, y por lo tanto los profesionales de salud mental todos egresamos sin herramientas para acompañar esta etapa, y lo cual ojalá eso vaya un poco como se movilice hacia el cambio. Sin duda el tema de los costos es una barrera importante. Es cierto que hay un porcentaje importante de nuestra población que accede a la atención en salud a través de la red pública, pero también un porcentaje importante de mujeres se atiende a través de la red privada. Y sin duda los costos en salud mental son bastante altos, lo cual yo creo que tiende a generar como mayor dificultades en finalmente, como todas las dificultades que rodean la salud mental, como en general, el tema de los costos es una gran dificultad, el tema de los pocos profesionales disponibles también, ¿ya? Muchas veces, muchas mujeres van donde psiquiatras, pero que efectivamente al no tener la formación, se cometen una serie de errores en los tratamientos que traen consecuencias, descompensaciones de patologías, pero que tiene que ver con la no formación, porque efectivamente la formación no está, ¿ya? Bueno, contarte que como centro, efectivamente, nosotras disponemos de un arancel diferenciado, que es lo que llamamos cupo solidario, y que en el fondo cada una de las profesionales también, en respuesta también a sus propias realidades, definen cuántos cupos solidarios puede recibir por mes, pero todas tenemos el compromiso de mensualmente realizar cupos con atención diferenciada, tanto psiquiatras como psicólogas, pero sin duda no da abasto, digamos, para la cantidad de mujeres que pueden requerir atención diferenciada. No sé si la pregunta respecto a si hay otros centros en quienes como derivemos, no sé si hay más chicas del centro quieren como responder un poco eso. Yo ahí no tengo claridad si tenemos en vista como otros espacios de menor costo. Hola Tati, Hola, a todos. Complementando un poco la pregunta que hizo Belén, primero, el tema del tratamiento y su costo no solo tiene que ver con los pocos profesionales, que efectivamente existe, como dijo la Tati, una falta de formación desde el pregrado en este tema a nivel de medicina, a nivel de psiquiatría o a nivel de especialidades, que lo vemos también cuando llegan las pacientes y consultan y resulta que dicen, no, es que fui a mi obstetra me dijo que tenía que suspender todos los tratamientos si me quería embarazar, o que pediatra o que obstetra le dicen que tiene que disminuir o suspender medicamentos antes del parto, etc. O sea, necesitamos profesionales transversalmente mejor formados en estas áreas, tanto para diagnóstico como para tratamiento o para no generar más barreras o más obstáculos, como decía la Tati en su presentación. Con respecto al tema de los costos altos que implica un tratamiento en salud mental, lo primero que me gustaría decir es que mientras antes intervenimos, el costo es menor. Es decir, como todas las cosas en salud, lo más costo efectivo es intervenir lo antes posible, ¿ya? Tanto para el bebé como para la mamá. De hecho, hay estudios hechos en otros países donde se evalúa el costo de no realizar el tratamiento a tiempo, y el costo es pero de millones de euros o dólares, en el que más de las 3/4 partes de ese costo tienen que ver con costos asociados al bebé. Es decir, en la trayectoria de vida de ese bebé, el que la mamá no haya tenido tratamiento a tiempo implica millonarios costos como país, como sociedad, que se llevan en esta vida alterada de este bebé, de este niño, de esta persona a lo largo de su vida. Entonces, claro, desde el punto de vista comparativo, el tratamiento siempre va a ser más beneficioso, más barato que no tratar. Y lo segundo que me gustaría agregar es que una de las razones de por qué es tan costoso el tratamiento es porque el sistema de seguridad privada no cubre de igual forma las patologías de salud mental que cualquier otra patología de salud. Hay una discriminación ahí que ha sido histórica, que recién hace poco, con las nuevas leyes, se modificó para que la cobertura fuera por igual y no hubiera una discriminación para salud mental versus otras patologías de salud, pero lamentablemente siempre hay una letra chica,
eso es solo para nuevos contratos. Entonces las ISAPRES en el fondo se aseguraron de que solo para nuevos contratos a partir de la ley esto corriera. Todas las personas que tienen contratos anteriores siguen teniendo la poca cobertura para salud mental, tanto psiquiatría, psicología, que había antes. Entonces se sigue manteniendo esa discriminación histórica que implica que una cobertura para consulta de médico general o cualquier otra patología tiene una cobertura de muy buena proporción versus cobertura psiquiátrica, que es mínima, o cobertura de psicología, que es mínima o inexistente. Entonces, creo que ahí también es súper importante entender que mientras la cobertura para otras patologías de salud sea mayor que la cobertura para patologías de salud mental, vamos a seguir teniendo este mismo problema, ¿ya? Y eso es algo que tiene que cambiar a nivel legislativo. Gracias, Tati. Gracias a ti, Rosa, por la respuesta. Hay varias manos levantadas, así que se la voy a dar a Fabiola ahora. ¿Aló, me escuchan? Hola, Fabiola, sí, te escuchamos. Ya, mira, tengo una pregunta que en realidad no sé si en este momento me la puedan aclarar, pero es más como una vivencia personal. Yo soy kinesióloga de profesión y me trasladé a vivir a regiones, trabajé casi toda mi experiencia profesional respecto al parto y posparto, son en Santiago, y bueno, llego acá a interactuar con mis viejas amigas, colegas, y me voy dando cuenta, por ejemplo, que una de ellas que está en una etapa muy avanzada de su parto, por ejemplo, ni siquiera le ha puesto nombre a su hijo. Y a mí me llama, está a punto de parir, le faltan como 2 semanas y el bebé todavía no tiene nombre. Me da la impresión a mí que, bueno, ella toda su vida tuvo tratamiento por ansiedad y ahora como que yo la veo más descompensada, pero ¿cómo lo hago yo para poder decirle a esa persona sin que, porque ya lo he intentado y como que tiene mucha esta negación respecto de que necesita evaluarse con otros tipos de profesionales de la salud? Ella dejó de tratarse con psicóloga a causa de, claro, los costos que se venían en adelante. Y ¿cómo crees tú que es una buena forma para poder abordar estos temas de rechazo, de que efectivamente sí estamos presentando un problema serio o importante de salud mental? O si yo estoy sobreexagerando respecto a esta como falta de identificación respecto al embarazo. Por ejemplo, yo me enteré que estaba embarazada cuando ya tenía 5 meses y nadie más sabía. Yo fui la primera persona en enterarme, entonces siento que viene desde larga data como esta falta de cercanía emocional respecto a su proceso de gestación, y que claro, pues yo lo veo además que puede impactar en su desempeño físico, quizás en el momento del parto, porque incluso cualquier recomendación que yo di como, no sé, pues como para poder cuidarse respecto a un parto respetado, qué sé yo, no son bienvenidas, ¿cachai? Entonces, y principalmente yo lo viví como profesional de la salud también, esta forma de negarse de saber, porque yo soy profesional de la salud también, yo sé lo que me pasa, ¿cachai? ¿Cómo crees tú que puedo, no sé si en realidad me puedas ayudar, pero No, ya sí, que estamos, entiendo tu pregunta, y creo que en la medida que, o sea, creo que ahí hay cosas bien interesantes, porque el hecho de que otros profesionales, no psicólogos, psiquiatras, que no sean de la salud mental, sino otros profesionales de la salud, adquieran como herramientas en salud mental, contribuye mucho a este proceso, porque porque tampoco tiene que ver con que uno tenga que, para ayudar a una mujer en una temática en salud mental, no siempre requiere que tú hagas una intervención tan específica o con tanta formación. Muchas veces, y que esto recuerdo que lo conversamos harto con las matronas cuando hicimos esta capacitación para el MinSal, como el que muchas veces surgía el cómo abordar esto. Muchas veces hay muchas herramientas que son mucho más como generales,
que tienen que ver, por ejemplo, como por ejemplo con una actitud cercana, con una escucha activa, empática, libre de juicios. Lo más probable es que una mujer que está próxima a parir y que todavía no ha nombrado, no le ha puesto un nombre a su bebé, podríamos hipotetizar sin tener una hipótesis solamente, pero que hay algo quizás ahí que no va bien con ella, que no se ha podido vincular afectivamente con su bebé. No sabemos la historia que puede haber detrás, puede haber efectivamente, puede estar cursando una depresión prenatal, y por lo tanto puede haber bastante ahí. Lo cual para ella también puede ser muy difícil hablarlo, muy difícil abrirlo, tal vez también se pueda sentir muy juzgada de contar esto, ¿ya? O sea, muchas veces también hay mucho juicio de los equipos para estas madres que surgen como una madre que no está vinculada con su guagua, o sea, como que lo está haciendo mal de alguna manera. Entonces creo que el acercamiento desde un lugar cálido, sobre todo libre de juicios, como empático, con una escucha activa se refiere a esta escucha que hacemos donde simplemente escuchamos, digamos, no aconsejamos, sino que simplemente escuchamos y a veces devolvemos un poco de lo mismo que estás escuchando. Desde ese lugar puede ya ser un gran alivio para esa mujer el saber que puede quizás hablar con alguien o que hay una figura que no la está como juzgando o cuestionando, y ese tipo de intervenciones pueden ser muy significativas, que no son intervenciones especializadas en salud mental, pero pueden ser muy significativas para una mujer en ese momento. No sé si respondo un poco tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Súper, súper. Ya, para ir apurándonos en pos del tiempo, le doy la palabra a la matrona Carolina González. Gracias. Carolina. Mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos psicólogos perinatales, y siempre el drama es el acceso al psiquiatra, las horas de 150.000 pesos los 20 minutos. Finalmente tenemos que hacer un trabajo sobrehumano entre obstetras prescribiendo lo que pueden, entre matronas conteniendo y las psicólogas dando lo mejor, porque efectivamente el acceso a los psiquiatras es un tremendo tema y que obviamente se agradece que tengan ustedes disponibilidad, pero claro, me imagino que no dará abasto a la demanda que hay. Eso ha sido tremendo. O sea, no tener acceso, porque no todo se puede resolver solo con psicoterapia o el acompañamiento, sino que hay gente que necesita farmacoterapia, tenemos pacientes súper descompensados que no tienen acceso, no solo por pertenecer a lo mejor a un estrato con menos acceso, que también es complejo en el sistema público, sino que también personas disables que sinceramente no se pueden sostener una terapia. Y eso yo creo que es un tema que nos tiene súper preocupados, porque las psicólogas están llegando a su punto, donde ya no podemos hacer mucho más. Y eso es un tema que me tiene preocupada. Yo creo que compartimos la preocupación respecto a la salud mental perinatal, porque efectivamente esta alta carga y esta alta demanda da cuenta efectivamente del gran problema de salud mental que enfrentamos como tal, y que al estar también muy invisibilizado, deja de recibir, bueno, recién Rosario un poco también nos plantea esto desde los costos de las coberturas. También habitualmente poco recurso destinado a los programas de salud mental en el sistema público, lo cual es una cadena de eventos que lleva finalmente también a la poca disponibilidad de los profesionales, y por lo tanto, nada, creo que, o sea, comparto como tu sensación, tu sentir, y creo que quizás la manera de contribuir es desde la formación, o sea, como nosotros el hecho de que colegas psiquiatras puedan realizar más formaciones, incorporarse a equipos, o a veces también hay muchas veces médicos familiares también, convención en salud mental, que también se vayan formando, al menos va permitiendo, porque en la medida que el sistema, que los profesionales estén más formados, tal vez efectivamente la patología leve o moderada puede ser manejada por no especialistas o con algo de formación, y eso descomprime el sistema para que los especialistas estén a cargo de la patología psiquiátrica más severa. Entonces, eso permitiría un mejor uso de la red en general, tanto privada como pública. Claramente el privado siempre funciona más difícil porque no está tan armada la red como tal. Eso, no sé si quiere decir algo, Rosario. Sí, yo complementaría que
como algo pequeño que comentó Carolina, me parece que a la base también siempre tiene que haber un trabajo ético, ¿ya? Es decir, me llama mucho la atención que haya un subespecialista en salud mental perinatal que atienda a una paciente en 20 minutos. O sea, me parece que ahí, no quiero hablar mal de nadie porque uno nunca sabe qué puede haber pasado, a lo mejor esa persona justo se sentía mal y estaba, no sé, X, ¿ya? Pero al menos nosotros en el equipo, como mínimo, atendemos 45, 50 minutos siempre. O sea, todo lo que implica acoger y dar el espacio, tanto a nivel de psicoterapia como a nivel psiquiatría. Nuestra intervención nunca va a ser solamente evaluar síntomas, prescribir fármacos y dar licencia. O sea, la formación que nosotras tenemos como equipo y la que esperamos tener a nivel profesional, tanto de nosotras, pero también lo que formamos y lo que enseñamos y lo que difundimos, es que esto requiere mucho, mucho acompañamiento, mucho acoger las necesidades de esta mujer, de esta familia, y eso no se puede hacer en menos tiempo, ¿ya? Entonces, la atención desde lo ético, desde lo profesional, pero también desde lo correcto, diría yo, nunca debiera ser menos de 40, 50 minutos. Incluso, probablemente la Tati está de acuerdo conmigo, a veces más, o sea, sobre todo en ingreso, puede ser perfectamente más de una hora de atención, ¿ya? Entonces, creo, también necesito que eso quede súper claro. O sea, si hay una psiquiatra o un psiquiatra que se dedica a lo perinatal que atiende en menos tiempo, yo me lo preguntaría, digamos. O sea, este tipo de atención requiere tiempos, y por eso también es poco probable que tenga un costo bajo, porque requiere mucho compromiso, mucho tiempo. Y de nuevo volvemos al tema de la cobertura. O sea, cualquier tratamiento de una patología grave como un infarto, como un cáncer, tiene una cobertura altísima, y una patología de salud mental grave puede tener los mismos costos, los mismos impactos, pero la cobertura no es la misma, y eso tiene que ser distinto, ¿ya? De hecho, hemos hablado muchas veces en el equipo que esto ojalá fuera una cobertura GES, ¿sí? Que ojalá estuviera garantizado, por todos los costos que implica no garantizarlo, ¿sí? Eso quería complementar, Tati. Gracias. Oye, hay hartas manitas levantadas y ya son las 11:10, entonces dejemos como ya no más manos, porque también tenemos preguntas, así que ojalá podamos estar hasta las 11:25, nos quedan como 15 minutos más. Y te quiero hacer una pregunta que llegó muy importante sobre el curso, de María de la Luz Pérez. Dice, sobre el curso que están compartiendo, además de las sesiones virtuales, ¿qué tanto tiempo se tiene que invertir como para ver si los tiempos me pudieran alcanzar a tomarlo y responder a las exigencias del mismo? Perfecto. Bueno, cada una de las, bueno, contarles que, como les había comentado, el curso será en sesiones online sincrónicas, ¿ya? Cada módulo requiere de 2 mañanas de sábado, que de 9 a 1, que es el tiempo, digamos, de conexión sincrónico como tal. Y si bien cada una de las clases igual tiene un material complementario que puede quedar como en tiempo de dedicación aparte, es un material complementario, ¿ya? No va a ser la revisión como obligatoria para quienes quieran profundizar un poco más. Sobre todo porque el foco y los temas más relevantes van a ser tratados de forma sincrónica. Como yo les comentaba, va a haber un foco importante justamente a lo conversatorio, a lo reflexivo, al análisis de caso clínico, al desarrollo de habilidades clínicas, un poco lo que nos preguntaba hace un rato Fabiola también, el cómo acompañar, el cómo acoger, todo esto muy práctico va a ser harto foco de la intervención. Por lo tanto, yo diría que el tiempo necesario de dedicación es las conexiones sincrónicas de estas dos jornadas, 2 mañanas de sábado que corresponden a un módulo, y tal vez algo de tiempo adicional de revisión de algunas lecturas, pero que no será tan extenso. Perfecto. Ya, vamos a seguir con las manos levantadas. Está Jesús. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por el espacio. Yo soy médico y estoy en la especialidad de pediatría, y bueno, estoy de acuerdo con que hay muy poca formación al respecto.
En pediatría, al menos lo poquito que llevo, nunca, ni siquiera están los temarios tratar el tema de salud mental perinatal, o sea, no se toca. Y creo que es súper importante, yo también hace poco fui mamá, eh, y siento que creo que solamente la neuróloga de mi bebé me ha preguntado cuando llego a la consulta cómo estoy yo. También tuve mi patología de salud mental en su momento, entonces siento que es súper importante que nos formemos como especialistas, tanto matronas que hay acá que he escuchado, ginecólogos, obstetras y pediatras, que nos formemos al respecto porque, como ustedes dicen, el sistema igual está sobrepasado. Entonces, si nosotros nos formáramos, sería mucho menos necesario quizás derivar patologías más leves. Y lo otro que me gustaría comentar es que siento que también como profesionales de la salud, que no somos psiquiatras, también quizás tenemos un poco la responsabilidad de formar red, porque siento que así también es más fácil derivar a nuestros propios pacientes. Si bien los costos son elevados, estoy de acuerdo que la cobertura es súper baja, de repente cuando uno tiene red, también puede ayudar un poco más. A mí me ha pasado que quizás puedo derivar o eh, claro, sí, puedo derivar a pacientes o a mamás, porque al conocer a otras personas uno puede comentar el caso y eso. Entonces, quizás recalcar la importancia de la red que formemos nosotros como profesionales para poder ayudar un poco más, ya que el sistema no nos lo permite a veces. Muchas gracias, Jesús, por tu comentario. Siempre nos alegra mucho el recibir también profesionales que no son de la salud mental, ¿ya? Como tú dices, pediatra, matrona, ginecólogo, y porque en perinatalidad el trabajo debe ser multidisciplinario. No hay un modelo de intervención que no incorpore lo multidisciplinario, va a quedar cojo de alguna manera, ¿ya? Yo creo que en el sistema público el enfoque va un poco más por cómo funciona la red pública, ¿ya? Donde igual la mujer en el fondo es atendida por la nutricionista, la enfermera, el médico, la psicóloga, y hay algo más multidisciplinario. En lo privado, eso muchas veces se pierde y requiere un esfuerzo muy activo. A nosotras muchas veces nos pasa el tener que estar como escribiéndole al ginecólogo o conversando o avisándole algo a la matrona. Y sin duda uno de los desafíos es a que podamos tener esta mirada como de un trabajo en equipo, con una mirada integral de las mujeres y sus familias en esta etapa. Entonces yo creo que esto que tú comentas es muy, muy relevante a entender estos espacios perinatales como espacios de trabajo multidisciplinario, sí, sin duda. Ya, nos queda una pregunta, Berta Salas, una mano levantada, y hay otra pregunta que te la hago al final. Ok. Ya, Berta. No te escuchamos, sí? ahí está. Sí. Ya, okay, bueno, yo soy matrona clínica de hospital público y obviamente trabajo en diferentes unidades de lo que es la maternidad, desde la urgencia, pasando por la sala de parto y nacimiento y embarazo patológico, puerperio, pero en cada una de las etapas a veces uno puede hacer una pequeña pesquisa. Yo tengo la capacidad a veces de llegar como muy rápido a la parte sensible, porque me interesa mucho responder a las ansiedades y miedos y bajar estas ansiedades y miedos en la gestante desde el inicio del embarazo, que llegan por consulta de amenaza de aborto. Entonces, ¿qué instrumento podemos, aparte de la escala de Edimburgo, así como más rápido, como más, nosotros poder pesquisar más rápido este tipo de patologías en toda la gestación, desde prácticamente fecundación hasta el puerperio y postparto? Súper, muchas gracias, Berta, por la pregunta. A ver, no sé si existe, o sea, habitualmente lo más rápido para pesquisar son las escalas de screening y tamizaje, en el fondo, cuyo objetivo es justamente ser herramientas de alta sensibilidad, es decir, que sean capaces de pesquisar a muchas mujeres, aunque hayan falsos positivos en la escala, y por eso son tamizaje y después pasan a una evaluación por especialista
una evaluación que implica más especificidad para el diagnóstico, ¿no es cierto? Dentro de eso, comentarte que, bueno, la escala de Edimburgo es la única escala que está validada en nuestro país. Sin embargo, la escala de Edimburgo es una escala muy útil, muy aplicada en diversos países, en la literatura hay mucha investigación al respecto, y creo que es una muy buena herramienta, ya a raíz de que la comentas ahora, para tenerla a mano. Yo sé que igual ustedes tienen como estandarizado en qué momentos aplicarla, pero es una muy buena herramienta a tenerla presente, una herramienta que logra pesquisar mujeres en riesgo de depresión postparto, y también sabemos que si bien no se utiliza para ansiedad como tal, también hay mujeres con trastornos ansiosos que también puntúan alto en la escala de Edimburgo. Creo que una pesquisa, que la evaluación en sí en salud mental perinatal quizás no es tan rápida como en términos de poder hacer algo tan rápido que te diga sí o no, esta mujer puede tener o no algo, pero yo creo que el hecho de tener una actitud de acompañamiento, de interés, en esto que hablábamos hace un rato, escucha activa, libre de juicios, es un gran facilitador a que esa mujer pueda abrir alguna temática de salud mental a que nos levante las alertas de que algo le puede estar pasando. O sea, creo que el transitar este acompañamiento, que por ejemplo en tu caso estás como en diversas etapas, ¿no es cierto?, de acompañamiento a esta mujer, el mantener esa actitud puede ser un elemento facilitador para que ella pueda dar cuenta de algo que le está ocurriendo. No sé si responde mucho a tu pregunta, no es algo tan rápido, pero es algo que tiene un impacto como significativo, en verdad, en la atención como a mujeres en esta etapa. Perfecto. Nos queda una pregunta por responder de Doménica. Es desde su punto de vista como profesionales de la salud. ¿Existen facilitadores a algunas de las barreras planteadas desde el aporte de otros profesionales, no de salud, pero sí pudiendo estar capacitados en esta materia? No sé si Doménica quiere quizás preguntar en vivo. Ahí está Doménica, tienes que activar tu micrófono. Listo. Hola. Te escuchamos. Hola, Doménica. Hola. Bueno, un poco la pregunta, buenas. Bueno, un poco la pregunta ya enfocada a, bueno, yo no soy profesional de la salud, por profesión, además de ser madre primeriza. Aquí escuchan a mi guaguita. Soy abogada de profesión. Y claro, desde un punto de vista no profesional de la salud, si por ejemplo aporte en lo personal, he aportado o se ha visto también que otros colegas aportan, en algo que estaban comentando hace un poquito, y perdona que no pude alcanzar a ver el nombre porque estaba alimentando a mi guaguita, en, por ejemplo, patologías GES, en, por ejemplo, estos planes nuevos que las ISAPRES se colgaron en decir que solamente en planes nuevos, hay algunos recursos de protección que se han ganado a propósito de y se han logrado que algunas patologías efectivamente se cubran, o por ejemplo, aportando cuando a las madres les rechazan las licencias médicas específicamente por depresión postparto, presentando los recursos correspondientes o orientando a las madres para ver dónde tienen que apelar o dónde tienen que recurrir, que de repente no tienen por qué saber. Entonces un poco siento que ese tipo de acciones ayudan a atacar un poco estas barreras desde un punto de vista no desde la salud. Y mi pregunta iba enfocada a de qué otra manera también podríamos aportar, no solamente desde mi campo del derecho, sino que desde otras áreas de la salud, en poder ayudar un poco a la gente de la salud a eliminar estas barreras en diagnóstico, o sea, no en diagnóstico porque no podríamos hacer eso, pero sí en colaborar, en ser coayudantes, no en eliminar, porque jamás yo creo que las barreras van a eliminarse, pero en reducir quizás las barreras. Ok. Bueno, agradecer tu pregunta, Doménica. Yo creo que es una pregunta súper interesante. Creo que siempre es muy bonito ver también cómo la maternidad como experiencia
es algo que igual nos transforma, y muchas veces ocurre que muchas mujeres, después de haber transitado su maternidad desde diversas áreas, como lo que cuentas tú, o a través de emprendimientos o distintas áreas, ponen un foco en lo perinatal, desde acompañar a mujeres desde sus propias veredas en sus maternidades. Y yo creo que es absolutamente importante, porque como lo comentamos, igual lo perinatal nos convoca a todos, nos convoca no solo a los profesionales de la salud, sino que nos convoca como sociedad también. Desde una mirada más ecosistémica, la mujer y su bebé igual están inmersos en una serie de otros sistemas más grandes que igual la rodean y que impactan también en la diada, no solo el sistema de salud, también lo laboral, lo judicial, las leyes, lo económico, la cultura, están rodeando un poco la perinatalidad, y sin duda desde ahí pueden haber diversos aportes desde todas las veredas. Creo que es muy bonito lo que cuentas de lo que estás haciendo. Hay varias iniciativas también de abogados, de repente, como te comentaba, en emprendimientos, o a veces se generan grupos hay instancias también, hemos en el centro también, a raíz de experiencias de algunas colegas, como instancias, por ejemplo, relacionadas al arte y la maternidad, como son distintas vías y todas contribuyen a visibilizar. Recordemos que de las grandes barreras tenía que ver con el estigma, con el no hablar, con el normalizar, el sacar a la luz de distintas áreas lo que ocurre en las maternidades, y también la presencia de los trastornos mentales ya es un tremendo aporte. Eso podría comentar. Perfecto. No hay más. Última pregunta, sí, hay una última pregunta, parece, ¿o no? La Doménica la vi con la mano levantada, pero después la bajó. Sí. Doménica. No, sorry, era solamente para dar las gracias por la respuesta. Gracias a ti, Doménica. Creo que estamos. Agradecerle a todas por participar, recordarles que el curso empieza el 5 de agosto, lo pueden tomar completo por módulos, pueden verlo de manera asincrónica, si es que no pueden conectarse esos días, y hay facilidades de pago, dejamos los links y toda la información al correo sermujercursoperinatal@gmail.com. Tati, muchas gracias por esta increíble presentación. Estuvo muy dinámica, muy entretenida, y a la gente, muchas gracias por el ánimo y por participar tan activamente. Muchas gracias a todos también quienes se conectaron, por participar, por contar sus experiencias, y bueno, esperamos ojalá poder ver y conocer algunas ahí también en alguno de los espacios de formación. Chao, chao. Quedamos en contacto, chao.